News, Canal Multimedia, derecho a tus oídos. News, Canal Multimedia. Comenzamos en 10 segundos. Una producción de News Canal Multimedia Radio y el Seminario de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión del programa Doctus Legum. Les saluda Rosalío López Durán, conductor alterno, y a nombre de la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho, agradezco su atención. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, ubicadas en Avenida Universidad 2219. Hoy, jueves 7 de febrero de 2019, agradecemos por supuesto a la Facultad de Derecho el espacio brindado para la realización de este programa, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga, quien junto con otros profesores de la facultad, catedráticos de la Facultad de Derecho y especialistas en diversos temas, elaboraron una obra colectiva que es bastante interesante, Derecho y Literatura, el derecho en la literatura. Este es el ejemplar para aquellos que nos están viendo en Facebook, y es Editorial Libitum la responsable de haber dado a conocer las obras de estos autores. Están o participan en ella Rafael Caballero Hernández, Eduardo de la Parra, Karina Gómez Frot, Manuel de Jesús Jiménez, por supuesto nuestro invitado de hoy, Miguel Morales Lizárraga, José Ramón Narváez y Óscar Enrique Torres. Esta orientación muy especial que ya se está desarrollando desde hace varios años en otros países y que nosotros apenas estamos retomando, y me da mucho gusto eso, sobre todo porque se está retomando en la Facultad de Derecho, que es el vincular el derecho y la literatura. A mí me parece un esfuerzo muy loable, no es algo que esté organizado de una manera orgánica dentro de la propia facultad, sino que es una iniciativa fundamentalmente de docentes que están muy interesados en el tema, y creo que esto lo hace doblemente valioso, el esfuerzo que están realizando. Cada año se celebra también un pequeño curso taller organizado por profesores de la facultad y que tiene como propósito fundamental, en primer lugar, divulgar los estudios que se están llevando a cabo, y como está abierto el espacio para los alumnos, pues también tiene el propósito de atraerlos a estos temas que son muy interesantes, que rompen un poco con el esquema de la dogmática, del análisis muy puntual de las leyes o de las teorías, que se abren un poco más a la cultura, y que sin duda resultará muy interesante y muy inquietante para algunos de nuestros alumnos que tienen esa versatilidad. Perdón, ya hablé mucho, mi querido maestro. Muchísimas gracias por aceptar esta súbita invitación, y esto quiero expresarlo. Prácticamente hemos organizado esta plática, esta charla en un tiempo récord, y esto, reitero, a partir del momento en que tengo en mis manos este texto, que ya lo había visto en algún otro punto, pero que no había tenido acceso a él. De pronto me interesó mucho el poder platicar con
algunos de los autores. En este caso, pues bueno, qué bueno que tenemos la presencia de Miguel Morales Lizárraga, pero debo señalar que también, ojalá y que en un futuro inmediato, por lo menos tengamos la presencia de uno o dos de los coautores, de los responsables de esta obra. Y en primer lugar, se han de preguntar qué relación tiene esto con la historia del derecho o el derecho romano. En sentido estricto, así muy puntual con derecho romano, uno pudiera decir, si es muy purista, que no tienen ninguna vinculación. Pero si abrimos el espectro a la historia del derecho, por supuesto que encontramos una beta muy rica, y en el caso específico me encantaría que el maestro, y perdón, en este caso ni siquiera tuve la decencia de dar una síntesis curricular del maestro, pero es muy conocido en el medio académico de nuestra facultad, maestro en Derecho, maestro por oposición en 2 materias, en Filosofía del Derecho y en cuál otra, en Derechos Humanos, y adicionalmente doctorando. ¿Sí? Doctorando, ya es candidato a doctor, ya pasaste la candidatura, y entonces ya nada más falta este último trago amargo por el cual pasamos todos aquellos que somos doctores en Derecho por la facultad, que es el examen de grado. Entonces, perdón, quisiera que el maestro Morales Lizárraga nos hiciera una breve síntesis en primer lugar del artículo que escribió en este libro, y posteriormente vamos a comentar estos aspectos históricos con los cuales está ligado, y por supuesto los aspectos doctrinarios que a mí me llamó muchísimo la atención, debo decirles, lo que escribe, porque el personaje central que se aborda en este artículo escrito por el maestro Morales Lizárraga es nada menos que el Marqués de Sade. Pero bueno, dejo en tu voz la exposición del artículo. Muchas gracias, doctor. Pues en primer lugar, agradecer a la facultad el espacio, tener acceso a los micrófonos, siempre es un honor y una responsabilidad, pues estar al aire en nuestra facultad, llegar a tantos oídos. Agradecer a las instalaciones, a Yus Canal Multimedia, a nuestro director, al jefe de la división y por supuesto al doctor Rosalío, que me hizo llegar la invitación. Pues bueno, el artículo es sobre la filosofía del derecho en la filosofía en el tocador del Marqués de Sade. La filosofía en el tocador es uno de los libros, yo creo que más famosos del Marqués de Sade. A lo mejor no es de los más controvertidos en el sentido de que no es en donde expone más brutalmente su sadismo, pero sí es de los más famosos en el sentido en el que es en donde expone más claramente su filosofía. Y es un libro, La filosofía del tocador, es un libro muy particular porque es un libro de coyuntura. El Marqués de Sade fue un gran proteo político, ¿no? Un chapulín, digamos, ¿no? Porque siendo aristócrata y siendo repudiado por la aristocracia del Ancien Régime, a la hora que ocurre la revolución, que es liberado por la revolución, logra brincar y logra incluso ser un personaje, funcionario, ¿no? de la revolución. Y después es repudiado también por los revolucionarios, ¿no? Que es difícil de tragar al marqués. Y entonces, pues yo siempre tuve la inquietud de, cuando yo leí la obra del marqués, pues me impresionó mucho, ¿no? Su forma de pensar tan radical, tan brutal, ¿no? Casi como Calícles o Trasímaco, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Que es lo justo, lo que puedo imponerle a golpes a los demás, y si soy sádico y mi voluntad es sádica y soy más fuerte que los otros se tienen que aguantar, ¿no? Y esa es la ley de la naturaleza. Entonces casi llega a convencerme en mi juventud, pero no tenía yo los elementos para reflexionar más sobre ello, y siempre quise hacer, pues, no sé, mi tesis de licenciatura en filosofía la quise hacer sobre la obra del Marqués de Sade.
No llegué a tanto, pero sí, cuando tuve la oportunidad, invitado por Óscar Enrique, que es el editor de este libro, el coordinador, Óscar Enrique Torres, que es también el fundador de la editorial Libitum, pues dije, pues es la oportunidad precisa. Y quise buscar en la filosofía de Sade, buscar si había trazas de filosofía del derecho, como me había parecido que lo había, ¿no? Con esta idea de la justicia como brutalidad. Finalmente fue más como un divertimento y lo quise hacer muy escolar en el sentido de que fuera inclusive una herramienta de estudio para los estudiantes de filosofía, ¿no? Un pequeño mapa cartográfico, una pequeña cartografía de las corrientes principales de la filosofía del derecho, las tradicionales, y ver si podíamos encontrar alguna traza de ello en el Marqués de Sade. Efectivamente se encuentra, ¿no? Entonces ahí pongo justnaturalismo teológico, racionalista, ¿no? el ético ontológico, positivismo, realismo, sociologismo y hasta un poco de marxismo, ¿no? Con esa denominación que es un poco rara. Aunque la filosofía del Marqués de Sade no es original, es prácticamente una copia del materialismo francés de Lamartine de Holbach, pero pues creo que funciona muy bien. Es una forma de conocer tanto el pensamiento de estos autores del materialismo francés, un poco del pensamiento del Marqués de Sade y la filosofía del derecho de una manera gentil. Muy bien. Yo veo en este tipo de trabajo, bueno, en primer lugar, quiero expresarles que varias de las gentes que estamos involucradas en esta línea, o que nos gusta esta línea, que nos ha traído y que tratamos de hacer algunas investigaciones o por lo menos reflexiones en torno de ello, por supuesto que estamos más interesados o tan interesados en los bordes del derecho, en los márgenes del derecho, márgenes que son de carácter sociológico, histórico y antropológico, que de pronto en el propio contenido estricto de la norma, es decir, en el texto de la ley, de pronto muchos que tal vez a la mitad de la carrera pensamos que habíamos cerrado nuestra vocación y que dijimos, híjole, yo creo que no la voy a hacer de esto, y que pensamos muy seriamente en cambiar de carrera, de pronto empezamos a ser atraídos por algunas de estas corrientes que sin dejar de tener como o en su mente especialmente al derecho, a la norma, nos permiten justamente dar rienda suelta a esta especulación muy propia de las ciencias sociales o de algunas corrientes de las ciencias sociales, de algunos enfoques y por supuesto de la filosofía. ¿Cómo utilizarías específicamente a la obra del Marqués de Sade en clases? ¿Cómo lo haces? Es difícil porque evidentemente el Marqués de Sade es muy pornográfico, ¿no? Y no es erótico, es brutal, ¿no? Es muy brutal. Pero si uno va dejando de lado esos pasajes tan brutales, uno encuentra a una persona que tal vez en cierto sentido movida por el resentimiento, ¿no? Está muy resentido con lo que le ocurrió, ¿no? Que fue muy denostado tanto por sus pares, ¿no? Los aristócratas, como por los revolucionarios. Fue repudiado por todo el mundo. Incluso por su suegra, ¿no? Su suegra fue la responsable de que él permaneciera larguísimo tiempo en la cárcel. Y entonces, pues, perdón, si eso no te genera resentimiento, no sé qué puede generarte resentimiento. 40 años en prisión, ¿no? Y aunque, pues sí, como aristócrata tenía una posición acomodada en la prisión y tenía lujos y acceso a muchas cosas, no dejaba de ser la Bastilla, ¿no? Que más que prisión, pues era un calabozo, ¿no? Sí. Con esta distinción que hace, que podemos rastrear en Foucault, ¿no? Entre calabozo y prisión. Entonces, pues sí, no lo pasó bien el Marqués. Digo, eso no le
le disculpa que haya cometido varias fechorías, Sí. no solo en su mente, en su deseo, sino materialmente, pues sí cometió algunas fechorías. Pero lo que me gusta mucho del Marqués es que tal vez desde el resentimiento, ¿ok? Pero es iconoclasta. Entonces es un gran crítico. Hace una crítica muy férrea de todo lo que se le pone enfrente, de su propio tiempo, de su propia clase social, de las transformaciones que está sufriendo en ese momento la filosofía, en ese momento el mundo, ¿no? O sea, literal se cae un mundo y comienza otro. Entonces, esta crítica tan feroz que hace, creo yo que es muy útil y creo yo que es una gran lección para todos nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a la filosofía, porque a lo mejor no desde el resentimiento, el filósofo no debe de criticar desde ahí porque pierde objetividad, pero sí debemos de ser muy filosos con la crítica, ¿no? No dejar títere con cabeza, ni a nosotros mismos, ¿no? En la autocrítica. Sí. Fíjate que leyendo el artículo que escribiste, el trabajo con el cual participas en esta obra colectiva, yo pensaba en, en utilizar quizá como contraste justamente parte de la obra del Marqués de Sade. Esto es un recurso didáctico que en ocasiones no es muy utilizado, el hecho del contraste. Y esta tradición del recurso didáctico de contraste lo podemos encontrar prácticamente desde Durkheim, que él planteaba, por ejemplo, el hecho de que qué función cumple el delito. Él en primer lugar decía, el delito nunca se va a acabar. Pretender acabar con el delito en una sociedad es prácticamente una utopía, siempre va a haber delito, pero lo que hay que evitar es que los delitos tengan tal grado que hagan inviable a la propia sociedad, es decir, que caigamos en un estado de anomia. Y entonces la idea era que en realidad el delito y la información en torno del delito cumplía una función pedagógica muy interesante, que era mostrar a la gente qué es lo que no se debía de hacer. Obvio, estamos hablando en un contexto en el cual la impunidad debería de ser baja, porque si tenemos muchos delitos en una sociedad que permite la impunidad de quienes cometen los delitos, pues perdón, va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Va a impulsar a mucha gente que diga, pues mira, puedo delinquir porque al final de cuentas no voy a tener una consecuencia de esta conducta que estoy llevando a cabo. Entonces, a mí me pareció esta idea interesante, es uno de los puntos que rescato, un tanto de una mirada marginal de lo que hiciste, del trabajo que elaboraste, el que pudiera servir de contraste, como en su momento creo que la propia presencia y el pensamiento del Marqués de Sade lo fue para su sociedad. Que cabe destacar que, bueno, hablemos un poquito de quiero puntualizar dos hechos. Lo primero, una expresión que acabas de decir y que me permití apuntar, que era en mi juventud. En mi juventud yo hubiera podido hacer este estudio y ahorita hagamos un ejercicio. Trata de situar al Miguel Morales Lizárraga de esa época y al de esta época. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué mirada tienes ahora del Marqués de Sade? Una mirada más compasiva. En aquel momento lo vi pues en blanco y negro, ¿no? A la vez como monstruo y a la vez como titán, ¿no? Porque intuía sin saberlo todavía, con toda conciencia, lo intuía esta capacidad crítica que tiene. Inclusive yo me atrevería a clasificarlo, con todas las reservas que la palabra puede ocasionar, los ruidos que la palabra puede ocasionar, yo me atrevería a clasificarlo como posmoderno, en el sentido de que el situado de lleno en la modernidad o en los comienzos de la modernidad, por así decirlo,
está haciendo una crítica también muy fuerte a los modernos, ¿no? Al racionalismo de su tiempo. Se está burlando al manipularlo del imperativo categórico de Kant, ¿no? Lo manipula, ¿no? Dice, a esto nos lleva la racionalidad, ¿no? Yo soy producto de esta racionalidad formal, hueca, vacía, ¿no? Yo soy racional en ese sentido, ¿no? Entonces yo intuía eso en esa época, entonces se me hacía muy poderoso, pero también pues se me hacía pasmoso, ¿no? Brutal. Ahora ya al cabo del tiempo, ya con más conocimientos, tanto filosóficos como técnicos, después de estudiar la carrera de filosofía, de la maestría, no sé. Y sobre todo pues con más experiencia de vida, ¿no? Que hay muchos matices y que las cosas no son tan de blanco y negro, aunque sí también encontramos esos extremos, ¿no? Lo vemos en nuestra sociedad que encontramos mucha brutalidad. Lo veo con una mirada más compasiva, ¿no? Las lecciones que nos está dando son lecciones valiosas que tenemos que aprender, ¿no? De tener cuidado, mucho cuidado, de una racionalidad instrumental. Bien, esto viene a colación porque efectivamente la madurez, espero que no sea simplemente acumulación de años, sino simplemente el tratar de ver desde distintas perspectivas los productos de la cultura, a las personas, a la historia individual de los sujetos, y poder situarte desde distintos ángulos. No sé, de pronto este ejercicio que hice, y todavía anoche cuando ya concretamos esta invitación, y que de repente estás tratando de aterrizar, no sé si te ocurra lo mismo a ti, pero yo tengo que como que ralentizar mi cerebro para que me permita dormir, porque si no, no puedo dormir. Sí, y entonces sí. En este proceso de tratar de ralentizar mi cerebro, todavía estuve pensando un poquito la vinculación con esto, y una novel que tiene Jean-Paul Sartre, que es algo de la historia de un jefe o de un caudillo, y que es justamente un joven que se ve influenciado por estas culturas, por estas lecturas nihilistas, y que primero se mete en el ámbito de esta cultura contestataria, y que trata de, no sé cómo se dice en francés, algo así de épater les bourgeois, algo de espantar a los burgueses, esta actitud de que, mira, soy provocador, y que de repente el cuate, sin pensarlo mucho, termina en la ultraderecha, ¿sí? Entonces casi siendo un fascista. Y entonces dices, híjole, a mí me llama un poco la atención esto, tal vez una lectura muy superficial de Sade nos llevaría a esta parte, pero el hecho de tener cierta madurez nos permitiría establecer justamente ciertos deslindes, mirarlo desde otra manera. ¿No tienes hijos todavía? No. Cuando tengas hijos, por supuesto que verás de una manera bien diferente a estas lecturas de juventud, y entonces sería interesante volver a platicar, y por supuesto espero tener la oportunidad de platicar con mi amigo Morales Lizárraga cuando ya tenga un par de hijos retosando a su alrededor. Muy bien, nos vamos a nuestro primer intermedio. Les recuerdo, estamos en la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, en IUS Canal Multimedia, en las instalaciones ubicadas en Avenida Universidad 2219. No te despegues de la radio. Continuamos en 2 minutos. Doctus Lego, en IUS Canal Multimedia Radio. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Multimedia.
El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS Canal Multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando YUS Canal Multimedia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Continuamos en 10 segundos. Toctus Legum. Hola, de nuevo aquí en Radio YUS Canal Multimedia. Estamos en presencia del maestro y candidato a doctor Miguel Morales Lizárraga. Y continuamos con el análisis muy superficial, lo admito, del magnífico artículo que escribió para la obra colectiva llamada precisamente Derecho y Literatura. Lo muestro para aquellos que lo puedan observar en las redes, y ojalá y que pudiéramos profundizar un poquito más. El propósito de esta serie de programas es, por supuesto, llamar la atención sobre el derecho romano, temas vinculados con derecho romano, pero también, por supuesto, con historia del derecho. Y cuando hablamos de historia del derecho, por supuesto que no solamente nos referimos a los cambios que hay en el material normativo, sino específicamente la vinculación que hay entre los acontecimientos históricos, los hechos del ser humano y no solamente las normas, sino también la interpretación en torno de las normas y la teoría que se construye en torno de esas normas. Y entonces, en este sentido, platicábamos en el corte de la importancia de hacer referencia al siglo de las luces. ¿Qué podemos platicar del siglo de las luces? Pues estaba platicando también justo del siglo de las luces hace un par de días con uno de mis tutores del comité tutoral, el doctor Alexandre de Pomposo. Dice que es muy interesante hacer un estudio de cómo en diferentes épocas de repente ¡pum!, se prenden lumbreras, ¿no? O sea, siempre hay en el tiempo, en la historia, una o dos personas muy geniales que están pensando, que están reflexionando, que están criticando, pero de repente en la ilustración griega, ¿no? Son muchos, ¿no? Y es lo que sucede en el siglo de las luces. Alguna vez leí que por eso se le denominó siglo de las luces, porque se decía que nunca, como en otra época, había tantos pensando tan poderosamente. Y este proceso de pensamiento, ¿no? Hay una notoria transición. La modernidad, digamos, comienza desde 1300 más o menos con Occam y los nominalistas que empiezan a aterrizar hacia un empirismo para hacer ciencia desde ahí, ¿no? Desde la empiria. Llegamos al siglo XVII, luego con ya la sistematización que hace Descartes de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Del método científico. Pero hay un proceso de secularización, ¿no? Y en ese sentido podemos notar también una transición, un cambio
entre una especie, un tipo de justnaturalismo teológico al justnaturalismo racionalista, pasando por Martín Lutero, pasando por Hugo Grocio, ¿no? Y todo eso está ebulliendo justo en el momento en que Sade está en prisión reflexionando, ¿no? Esta transición que se da en la Revolución Francesa ya está en la coyuntura, que le va a salir el tiro por la culata al justnaturalismo racionalista, en la coyuntura de racionalizar el derecho con base en una filosofía de la naturaleza, pero natural, o sea, ya con ciencias naturales ya empezándose a formar, y algunas ya con buena forma, ¿no? Es el periodo que describe genialmente también Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no? La formación de las disciplinas, ¿no? El periodo clásico. Entonces, de ahí el fuerte naturalismo, pero materialista, que tienen los franceses, ¿no? De Holbach y Lamartine. Entonces, esta transición del justnaturalismo racionalista, dice, vamos a racionalizar el derecho con base en la empiria, para codificar, ¿no? Es justo en esa coyuntura en la que está el Marqués de Sade, y si bien él pertenece a una clase social en la que, entre comillas, es privilegiado por pertenecer a esa clase, y tiene el pensamiento del viejo régimen, es también en este sentido un moderno, ¿no? Una punta de lanza, porque él era muy, muy, muy estudiado, muy ilustrado, estaba a la vanguardia de las lecturas de su época. Sí. Yo veo, y no sé si lo pudiéramos expresar de esa manera, una contradicción no resuelta, no integrada, que no llegó a alcanzar el siguiente nivel, entre justamente esto, el hecho de saberse miembro de un grupo privilegiado, que también hay que reconocer no era así. Dentro de los privilegiados hay niveles, y entonces él, claro, como que estaba en un nivel bajito. Por eso fue su matrimonio, creo que por conveniencia más que por otra cosa, y que finalmente creo que también cargó durante toda su vida ese hecho, ¿no? Que por conveniencia no se pudo casar con aquella mujer que quería, y que a lo mejor, no sé, estoy especulando, a lo mejor lo habría ayudado así como que a sentarse y a madurar más, y no ser este sujeto que estaba continuamente luchando por dar impulso, por dar libre salida a sus impulsos, sin ninguna restricción, pero también luchando contra la hipocresía de la propia sociedad, de la propia sociedad aristocrática, y que adicionalmente, pues perdón, la sociedad burguesa heredó esa hipocresía, ¿no? Veo esto. Pero entonces yo veo esta contradicción no resuelta en la propia personalidad de él. Finalmente, lo poco que leí en torno de su biografía, pues parece que al final de sus días, pues ya el vigor ya había menguado de tal manera que era, creo que lo describían como un viejecito apacible, medio petulante, ¿no? Pero así como que de eso al sujeto que prácticamente tenía una personalidad magnética y que atraía mucho a las mujeres de su época, y que le permitió de repente hacer lo que hizo, pues perdón, ya no era el rastro, ya no había rastro de ello. Y entonces yo veo ahí esa contradicción que creo que es muy propia de la época, ¿no? A mí me ha llamado siempre mucho la atención esto de las clases ilustradas, específicamente las aristócratas, como aquellos sujetos que estuvieron picándole al avispero, ¿sí? Pensando que no iba a pasar nada, y de pronto, cuando algunas pocas ideas empiezan a filtrarse en las clases populares y despertaron, valga la expresión, a la Francia bronca, ¿sí? Y que ésta reaccionó de una manera muy violenta en ese momento. Tal vez la expresión que utilizan mucho los jóvenes de ahora es ups, ¿no? Así como que, ups, perdón, no pensábamos que iba a tener esta consecuencia, ¿no? Finalmente,
la Revolución Francesa y especialmente con esta época del terror, a mí me parece como el resultado no previsto desde el propio iluminismo. Así pues bueno, estamos tratando de ponderar la racionalidad, de que seamos más racionales, de evitar todo aquello que nos había caracterizado y de pronto volvemos a desembocar en la misma brutalidad de otras épocas. No sé cómo lo percibas tú. A mí me parece que Sade, digo, la biografía que se tiene de él, una de las biografías más completas que se tiene de él, es muy puntual en ello, ¿no? Pero podría también, además de lo que se dice esta biografía, pues pensar que Sade estaba encantado con la revolución, ¿no? O sea, desde la prisión, desde la Bastilla, él pudo ver, ¿no? cómo llegaban los sans-culottes a arrasar con la Bastilla, ¿no? Y también su desilusión de que no fue liberado inmediatamente, ¿no? Pero sí, esta circunstancia de pertenecer a una clase social, pero de estar caído en desgracia porque había perdido su economía, ¿no? Su herencia, etcétera, le da la capacidad de criticar tanto a su propia clase social, de ser muy, muy crítico con su clase social, y después de criticar cómo, ¿no? Él pensó que iba a haber una transformación radical en Francia, y lo que hubo nada más fue un cambio de mandos, ¿no? Sí. Un cambio de los nobles a los cinenobiliates, ¿no? A los snobs, que él pensaba, bueno, es que a lo mejor estos son los nuevos adalides de la razón, ¿no? De la razón como yo la pienso, como yo la contemplo, y no fue así, ¿no? Fue nada más el cambio de la estafeta. Entonces, eso yo creo que también lo decepcionó mucho, y le engendró todavía más el vigor crítico, que finalmente, pues después de tanto tiempo en prisión y la edad, la madurez, lo fue atemperando. Aunque una de sus obras más radicales, donde se nota mucho más la crítica a la razón moderna, a la razón instrumental moderna, es las 120 jornadas, y se especula que es una obra tardía, ¿no? Que es una obra bastante tardía ya de madurez. Entonces, todavía intelectualmente conserva mucho el vigor. En cuanto a la esposa, creo que sí es importante anotarlo. Pues sí, su matrimonio fue por conveniencia, fue en muchos sentidos una decepción, porque su suegra manipulaba a su esposa, entonces estaba ahí, pero la esposa le fue muy fiel durante mucho tiempo, ¿no? Iba a la prisión, le llevaba libros, le llevaba los libros del momento, movía las cosas para que él estuviera un poco mejor, un poco cómodo, logra hacer el traslado de prisión a manicomio, ¿no? Que era un poco más gentil, donde él puede desarrollar teatro, ¿no? Sí, poner obras de teatro, su afición por el teatro, y de cierta manera involucrar a los internos, ¿no? Entonces, sí, que debió haber sido interesante eso, ¿no? Sí, hay quienes incluso rastrean ciertos tipos de pedagogía, ¿no? Lo ponen ahí. El Marqués de Sade fue pionero en esto porque en manicomio hacía participar a los internos, y estos pues tenían una mejor condición, ¿no? Una mejor condición gracias a eso. Sí. Ahorita en el corte estábamos platicando un poco de las críticas desde la posmodernidad. ¿Por qué no lo abrimos al aire? Sí, comentaba el doctor Rosalío que a través de Sartre, ¿no? de un personaje de Jean-Paul Sartre, este individuo es muy crítico con su sociedad, muy crítico con la burguesía, y siendo crítico, como que se le pasan las cucharadas y termina siendo de ultraderecha, termina situado en el fascismo.
Y creo que esa es una del cuidado que debemos de tener con la crítica posmoderna, ¿no? Con la posmodernidad, que ya también hay críticos férreos de la posmodernidad, ¿no? Que dicen que es una vacilada o que es un relativismo absurdo y un nihilismo también tonto y que etcétera. Yo no creo que tanto, que sí, yo creo que sí podemos encontrar una posmodernidad madura que sí pone los puntos sobre las íes y sí sí sienta en sus reales ubica a la racionalidad moderna, ¿no? Dice, no eras todopoderosa y causaste en tu arrogancia, causaste mucho daño, ¿no? Pero de eso a tirar a la basura a la racionalidad, inclusive la racionalidad instrumental, nada más porque se le pasaron las cucharadas y hizo daño, es otra cosa y es muy peligroso, ¿no? Definitivamente una crítica posmoderna a la modernidad que no sea madura, que no sea cuidadosa en ver qué es lo rescatable, qué es lo bueno de la modernidad, de la ciencia, del conocimiento firme que sí podemos encontrar y que debemos rescatar. No sé, los movimientos antivacunas son una muestra muy, ¿no? O los flat earthers, ¿no? Los terraplanistas, ¿no? Híjole, y sí se le puede achacar ese tipo de pensamiento a una cierta posmodernidad inmadura y no autocrítica, ¿no? El fenómeno de Bolsonaro, ¿no? También creo que es un tipo de fascismo que se le puede achacar a una cierta posmodernidad inmadura que no tuvo la sensatez de sentar ciertos límites, ¿no? Entonces, una crítica radical que no deje títeres sin cabeza, que sea puramente destructiva, que no se preste a la reconstrucción en conjunto con otras formas de pensar, va a llevar al totalitarismo, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la derecha, se van a juntar los extremos en totalitarismos muy peligrosos. Fíjate que también algo que me interesó muchísimo del artículo que escribiste fue este planteamiento respecto de de dónde ubicar al Marqués de Sade, en qué corriente filosófica más o menos lo ubicas dentro de un naturalismo biológico. Y me resulta interesante esto, sí, obvio plantearlo, puntualizarlo muy bien. El naturalismo biológico creo que ahorita se ha quedado un poco descuidado. Creo que los descubrimientos científicos recientes nos dan para tratar de reconstruir un discurso de naturalismo biológico, obviamente aceptando toda esta influencia o el peso que tiene la sociedad y la cultura en la conformación de las colectividades, pero adicionalmente yo veo como un ejemplo, de nuevo regreso al punto de la enseñanza. Nos interesa mucho el tema de la enseñanza del derecho, nos interesa mucho el saber cómo abordar estos temas, sí plantearlo como un antecedente, ver los límites, obvio, ser muy indulgente, porque estamos hablando de alguien que escribe finales del siglo XIX, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y perdón, no puedes comparar el conocimiento que había en materia de biología con el conocimiento que se tiene ahora. Tienes que ser muy puntual en esos deslindes, porque no puedes acusar así de una manera contundente al Marqués de Sade de ignorancia, así como tampoco puedes acusar a Federico Engels por haber escrito ese maravilloso ensayo del papel del trabajo en la transformación del mononombre, que tiene muchos errores, pero que dices, oye, a ver, velo con mucha calma porque tiene mucho rescatable, y entonces tendríamos que hacer ese ejercicio más pausado. Y retomo quizá ya un poco para ir cerrando nuestra participación, y quisiera que me ayudaras aquí. Yo veo un paralelismo entre esta sociedad que criticó el Marqués de Sade y la sociedad actual. Sí. Así como que yo veo una solución de continuidad entre
la doble moral que le tocó combatir y sufrir al Marqués de Sade y la doble moral que tenemos ahorita. Y perdón, si de pronto hay que achacar el peso de un factor de dominación, pues yo diría la cultura estadounidense, ¿no? La cultura estadounidense, una cultura muy proclive a la sexualización, y específicamente a la sexualización de la mujer, y de pronto maneja el discurso de sí, pero no me toques. Entonces yo decía, perdón, o sea, expones a las mujeres mediáticamente, las conviertes o les niegas su integralidad como ser humano, y puntualizando simplemente esos atributos, y de pronto manejas un discurso de criticar a aquellos que de repente tienen comportamientos quizá obscenos, como en el caso del Marqués de Sade, y como en el caso de este productor de Hollywood, Weinstein, que de repente dices, híjole, ya no entendí por dónde va la sociedad. Y yo diariamente, cuando consulto las noticias en Yahoo y en Google, porque tengo espacios muy específicos para ver qué es lo que se ha publicado y qué es lo que me interesa. Finalmente yo no me pongo a leer todo, pero de pronto me resulta cada vez más difícil elegir, por ejemplo, en qué detenerme, porque, y no he hecho el ejercicio, pero creo que en términos generales, de todas las noticias que hay en un momento de consulta, el 40% son de sociales, erotizadas, y tú dices, o sea, a mí qué me interesa que se ponga la princesa no sé qué rayos para una fiesta, así como que digo, perdón, o las Kardashian, o sea, tengo muchísimas cosas en qué pensar para detenerme en una noticia que me dice la Kardashian generó tendencia en la sociedad gringa. Tú dices, no, perdón, no me interesa, y le sigo, y de repente hay ocasiones en que no me puedo detener en una sola noticia, y perdón, aquí lo expreso, dos cosas que no me interesa profundizar en la información. Una es esas notas de sociedad, y la otra deportes. Perdón, estoy diciendo una brutalidad, pero no me interesan los deportes. O sea, tal vez participar en un juego de barrio con mis cuates sí me gusta, pero de eso a ponerme a ver noticias de deportistas, ay, qué aburrido. Entonces, pues perdón, así como que voy, pero sí noto que seguimos con esta doble moral. Ya, recuperando la idea. Y que sea doble moral, y hay que tener mucho cuidado con los maniqueísmos, en la gran mayoría de las ocasiones, muy probablemente, no lo podría asegurar, que sea doble moral, no quiere decir que un extremo sea el bueno y el otro extremo sea el malo, sí, ¿no? Que la hipersexualización y la liberación sexual sea lo bueno, y que entonces Harvey Weinstein y el Marqués de Sade sea lo malo, ¿no? O por otro lado, ¿no? Decir la hipersexualización es lo malo, y Harvey Weinstein, Marqués de Sade, y entonces la pedofilia es natural y por lo tanto está bien, ¿no? No, esos dos extremos del dilema, ¿no? Por lo menos en así planteados, son malos. Algo que es bien importante del Marqués de Sade, con todo y lo malo que pudiera tener intrínsecamente, obviamente el sadismo, ¿no? En el daño que se le puede ocasionar a otros, y sobre todo a otros que no dan su consentimiento, que no están participando. Yo siempre digo, el consentimiento no debe ser nada más debe ser nada más el sí, debe ser consentimiento participante, ¿no? En inglés es willing consent, ¿no? Muy firme, ¿no? Para que se configure. El Marqués de Sade pone el dedo en la llaga de lo que se va a desatar ya en nuestra época, ¿no? La sexualidad y el sexo, que son cosas bien distintas, ¿no?
es un instrumento de poder, y es un instrumento de tortura, y es un instrumento de dominación, de opresión a los demás, ¿no? Estaba viendo justo en un meme, ¿no? De qué tan frágil es la masculinidad, y para relacionarlo con los deportes, y por qué los deportes llegan a ser tan absurdos en ese sentido, ¿no? No en sí mismos, no como juego, no como equipo, no como salud, ¿no? Sino el deporte como competencia y como demostrar que yo soy más viril, que yo soy más hombre, ¿no? La masculinidad frágil, ¿no? Está una reportera entrevistando a un beisbolista, y el beisbolista parado en una cubeta para que en la cámara salga más alto, ¿no? Eso es sexualidad, y eso ya lo podemos advertir, que el Marqués nos lo está señalando, ¿no? Sí, mucho cuidado con esto. Son voces de alerta, tal vez no de la manera más ortodoxa o de la manera en que quisiéramos de pronto, por ejemplo, los que estamos involucrados en procesos educativos, en procesos de formación, por mucho que, no sé si te ocurrió a ti cuando tomamos los cursos de pedagogía y de didáctica, prácticamente la mitad de los profesores nos decían: ustedes ya tienen en sus manos gente adulta, procedan con ellos como gente adulta. Y de pronto había gente como Tesia Obregón, que no sé si tuviste el placer de tener algún seminario con ella, sí, por que supuesto. decía: cuidado, Maestra porque de maestros. por supuesto hay que tener cuidado, porque tenemos en nuestras manos un material muy delicado y muy importante, que son nuestros jóvenes. Y que yo recuerdo que ella nos hacía bullying para que no le hiciéramos bullying a los jóvenes. Entonces, te lleva mucho a reflexionar todo esto. Yo agradezco muchísimo la presencia del maestro Morales Lizárraga. Lo digo aquí al aire, mi amigo, un gran, le reconozco mucho esta habilidad, esta profundidad con la cual analiza muchos de los temas, y entonces pues me dio muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio radiofónico de la Facultad de Derecho y del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctor. El telón de la historia se cierra el día de hoy. Esto fue una producción de Yus Canal Multimedia Radio y el Seminario de Derecho